Me decían chicos unas preguntas. Una vez que primero llego a la consistencia normal. Una vez que llegué a la consistencia normal, recién puedo medir el inicio de fraguado. Son dos cosas. Uno está concatenado con el otro, pero primero tengo que cumplir de llegar a la consistencia normal. Una vez que llega a la consistencia normal, recién ahí puedo evaluar en qué momento inicia el fraguado. ¿Y cuál es el tiempo que se tiene que hacer entre prueba y prueba del descenso de la aguja? Y eso eso lo vas manejando vos en función de lo que vas observando, ¿sí? A veces que se hace cada media hora y cuando, a ver, las primeras mediciones, cada media hora, creo que la norma dice cada 10 o 15 minutos, no me acuerdo, pero tendría que estar sentado a la par del dispositivo haciendo la medición. Entonces, normalmente lo que hace es cada media hora, cada 15 minutos, va viendo cómo va reaccionando el cemento. Eh, entonces, vos ensayás, a la media hora se va la aguja hasta el fondo, pasa media hora más, se va hasta el fondo, pasa media hora más, se va hasta el fondo, y pasa media hora más, es decir, 2 horas desde que empezó la medición, y vos ya ves que se detiene a 1 milímetro. Entonces yo ya empiezo a prestar atención. Pasa media hora y sigue en el milímetro, y bueno, uno va, digamos, distanciando la medición en función de lo que va viendo. En cuanto empieza a acercarse a los 4 milímetros, vos ya tenés que empezar a hacer mediciones más seguidas, ¿sí? Me ha pasado en alguna oportunidad que estaba ensayando un CP50, que obviamente, como te digo, es muy reactivo, reacciona rápido. Me pasó que medía a los 30 minutos, no había nada, a los 30 minutos no había nada, a los 30 minutos empezó a 1 milímetro, 30 minutos más, 2 milímetros, entonces, bueno, ya me falta 1 hora más todavía, y sin embargo, en esa media hora de la próxima medición, ya estaban los 4 milímetros. O sea, es como que crece exponencialmente una vez que se despierta la reacción, pero hay que ir controlando y eso lo vas manejando vos en función de lo que vas viendo. Las primeras mediciones estarán más distanciadas o no, y después, a medida que empieza a registrar resistencia a penetrar la aguja, te vas acercando más con mediciones, ¿sí? En vez de la media hora que tomabas al principio, te empiezas a achicar, decimos cada 15 o cada 10 o cada 5 minutos, lo que vos dispongas, para ir acercándote mejor a la medición de esos 4 milímetros, ¿sí? Bien, Inge, gracias. No, generalmente no se la toca a la superficie, simplemente volvés a hacer la medición en otro punto. Vos liberás la aguja, haces una medición, la sacás, limpias la aguja y después cuando volvés a medir, medís en otra zona de la pasta, ¿sí? No exactamente en ese lugar, tratás de ir distribuyendo en ese círculo donde vos podés medir, ir distribuyendo las distintas mediciones, ¿sí? Tratando de no repetir en el mismo lugar. Bueno. ¿Sí? ¿Se entendieron estos dos procedimientos? Sí, profe, entendió. Bueno. Bueno. El otro ensayo que vamos a ver cómo se ejecuta es la resistencia mecánica, es decir, determinar si el cemento es CP30, CP40 o CP50, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces en dos partes, primero cómo se preparan las probetas y después las determinaciones que hacemos. Porque el procedimiento de preparación de la probeta es particular y las mediciones, es decir, la resistencia que medimos, también hay que ver qué es lo que medimos. Determinación de las propiedades mecánicas del cemento. Preparación de las probetas de ensayo.
Acá estoy por... justo, un poquito para atrás. Pero fíjense, es determinación de las propiedades mecánicas del cemento, es decir, voy a determinar si es un CP30, CP40 o CP50. ¿Sí? De ensayo. Para la determinación de las propiedades Acá lo mecánicas que tenemos es lo siguiente. Obviamente el cemento que estamos ensayando, esta bolsa de acá es una arena normalizada, significa que su granulometría y su composición mineralógica está normalizada. Tiene que cumplir con cierta norma IRAM. Se las vende así, en estas pequeñas bolsitas de 1350 gramos. Uno compra en algún proveedor de laboratorio de materiales arena normal, arena normalizada. ¿Por qué? Porque su granulometría y su composición mineralógica está normalizada, ¿sí? Se va a utilizar obviamente cemento, agua y estos moldes, estos tres prismas. Este es un molde que tiene tres prismas para hacer las probetas. Cada uno de estas es una probetita de cemento que voy a ensayar. Tiene dimensiones 4 por 4 por 16. Son prismas de 4 centímetros por 4 centímetros por 16. ¿Sí? Entonces voy a preparar en realidad un mortero, cemento, agua, arena en determinadas proporciones. Voy a meterlo dentro de este molde y voy a ensayar esas probetas una vez que endurezcan, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. del cemento se emplean probetas de mortero de cemento de dimensiones. Como la arena que utilizo es una arena normalizada, el mortero que preparo es un mortero normalizado, mortero normal también se le llama. 40 por 40 por 160 milímetros. Para la preparación de las probetas necesitaremos amasadora, Se compactadora, utiliza la vaso de amasadora, la precipitado, compactadora para espátula, compactar toscador estas de probetas de plástico, una molde determinada metálico, forma. tolva, cronómetro, una regla metálica, un martillo de goma, un recipiente de curado y una balanza de precisión. Bueno, todo eso es lo que La pasta necesitamos húmeda para de hacer cemento es muy alcalina. estos ensayos. Este Puede ensayo de causar determinar la quemazón. Contacto directo resistencia con la piel mecánica. durante el ensayo se Entonces, evita ¿cómo con se la prepara ese utilización de mortero? guantes protectores. El mortero se prepara, es un mortero en estas proporciones, 1 en 3 en masa, cemento, arena, una parte de cemento, 3 partes de arena y media parte de agua. Esas son las proporciones del mortero en peso. Es decir, que voy a pesar. La bolsa de arena tiene 1350 gramos de arena. La tercera parte de eso es cemento. O sea, voy a pesar 450 gramos de cemento, la bolsita de arena de 1350 gramos y media parte de agua, es decir, la mitad del cemento voy a colocar de agua. Si puse 450 gramos de cemento, pongo 225 gramos de agua. En esas proporciones voy a preparar mi mortero normalizado. Cemento 1 en 3, una parte de cemento, 3 partes de agua y media parte, una parte de cemento, 3 partes de arena y media parte de agua. ¿Sí? Para fabricar 3 probetas se amasarán 450 más menos 2 gramos de cemento, 1350 Esta es la bolsa de arena normalizada, fíjense. ¿Ven? Dice, es una arena normalizada según esta norma alemana, DIN, DIN 196-1, que es la misma que toma la norma IRAM para hacer referencia, ¿sí? Entonces la norma IRAM toma esta norma alemana para hacer el ensayo. Y 225 más menos 1 gramos de agua. Entonces, repasemos. Tengo 225 gramos de agua, 500 gramos de cemento, 1350 gramos de arena. Se vierte el agua y el cemento dentro del recipiente, evitando pérdidas de agua o de cemento. Inmediatamente después de entrar en contacto el agua y el cemento, se conecta la amasadora en velocidad Entonces lenta. ahí estoy mezclando A la vez cemento, que se agua. activa el Sí, cronómetro. dígame. Tiempo. ¿No dijo 3 partes de arena y una de cemento? ¿No serían 1500 de arena? No, porque es 450 de cemento. Ah, como dijo 500 recién ahí. Yo dije 500. ¿El video? Ah, el video, no, son 4.
Es 1 en 3, sí. La bolsa tiene 1350, la tercera parte Cero. va de cemento. Tras 30 segundos de amasado, se añade regularmente la arena durante los 30 segundos siguientes. Una vez añadida la arena, se continúa el amasado durante 30 segundos más a velocidad rápida. Ahí cambió la Se marcha para la amasadora. del mezclado, ¿ven? Ahí está en marcha rápida. Ahí Se se mantiene parada la para, de amasadora durante vuelta, 90 se segundos, rompe el falso de forma que en fraguado, los 30 se primeros acomoda la se pasta retire con y se ayuda vuelve de a una mezclar. espátula de goma o plástico el mortero adherido a las paredes laterales del recipiente, colocándolo en el centro de la amasadora. Terminado el tiempo de reposo, se continúa el amasado durante 60 segundos a velocidad rápida. Con el molde y la tolva unidos a la Entonces, mesa de la compactadora, ahí ya tengo se un vierte mortero, ese mortero normal para hacer, para confeccionar mis probetas. ¿Cómo voy a confeccionar mis probetas? En el molde lo voy a llenar en 2 capas. Cada capa va a estar compactada de una cierta forma, son 60 golpes en 60 segundos, se va a compactar una capa, se llena una capa, se compacta, se llena la segunda capa, se compacta y se enrasan las probetas. ¿Sí? la Entonces, lo que primera está capa haciendo de ahí es mortero llenar en las probetas. el molde en 2 partes. Se La extiende parte esta de primera abajo, capa con la espátula grande mantenida verticalmente y con sus ensanchamientos en contacto con el borde superior de la tolva, pasándola a lo largo de cada compartimento del molde. A continuación, se compacta la primera capa de esa mortero con compactación está 60 golpes de normalizada, la 60 compactadora. golpes en 60 segundos. Se vierte la segunda capa de mortero en las Se probetas, completa el material. asegurándose de que hay excedente de mortero y se iguala con la espátula pequeña. Se compacta la segunda capa de mortero con otros 60 De golpes de vuelta la se vuelve a compactadora. compactar la segunda Se capa y retira el ya molde de la se compactadora retira la y parte se de separa arriba, la que es tolva. simplemente para ayudar al llenado. Inmediatamente se retira el Y exceso de mortero con una regla se metálica enrasa si hay mediante un algún movimiento excedente de o algo por el sierra estilo, y pero ya ahí seguidamente tengo las 3 se alisa probetas. la superficie con la misma regla ¿Sí? mantenida en ángulo agudo. Se etiquetan o marca el molde para identificar las probetas. Se coloca sobre el molde una lámina de vidrio de 210 por 185 por 6 milímetros de espesor. Se puede utilizar también una chapa de acero o de otro material impermeable que no reaccione con el cemento. Seguidamente, se coloca el molde en la cámara húmeda a 20 más menos 1 grado Celsius. Esas condiciones, el curado normalizado, es decir, curado según norma. 20 grados más menos 1, 90 de temperatura, 90% de humedad relativa. Ambiente. Y humedad relativa mínima del 90%. Para los ensayos a 24 horas, el desmoldado se realizará 20. ¿Sí? No tengo memoria. Entonces, estas probetas que están acá son las que tengo que ensayar. ¿Se acuerdan cuando veíamos los requisitos mecánicos? A 2 días o a 7 días y después a 28 días. ¿Sí? Esas probetas son las que vamos a ensayar, que ya veremos cómo se las ensaya a continuación. ¿Sí? Pero obviamente, si yo al otro día eso tengo que desmoldar y dejarlos en la cámara húmeda, en la cámara de curado, hasta la edad de ensayo correspondiente. Minutos antes de que las probetas vayan a ser ensayadas. Para ensayos superiores a 24 horas, el desmoldado se realizará entre las 20 horas y las 24 después del enmoldado. Para el desmoldado se pueden usar martillos de plástico o goma, cuidando no dañar las probetas. Una vez desmoldadas las probetas, Eso salvo es que al vayan a otro ser día, se la ensayadas desmolda la a la edad de probeta 24 horas, y se las pone se en procede este al curado de las recipiente. probetas sumergiéndolas en un recipiente con agua potable y apoyadas sobre emparrillados. El agua se mantendrá a 20 más menos 1 grado Celsius y cubrirá a las probetas con un mínimo de 5 milímetros. Las probetas que se ensayen a una edad distinta de 24 horas Entonces, se sacarán del agua 15 minutos antes de la realización del ensayo. 15 minutos antes del ensayo lo Al tengo que sacarlas del sacar y agua, secar se a la les retira superficie. cualquier sedimento que se haya depositado en las caras del ensayo y se cubren con un trapo húmedo hasta el momento del ensayo. Los ensayos de resistencia
pueden realizarse a las siguientes edades. Bueno, desde esto el es tiempo según cero. norma, nosotros vamos a respetar la norma nuestra. Y acá dice la tolerancia, ¿ves? 24 horas 24 más horas, menos 15 nosotros no minutos. ensayamos las 24 horas. 48 horas más menos 30 minutos. Esto es importante. 72 horas más Esos menos son los 45 3 días. minutos. 7 días 7 días más 2 menos 2 horas. horas. Y Y 28 días 28 más días menos más 8 horas. menos 8 ¿Sí? horas. La tolerancia al momento de ejecutar el ensayo. Hasta acá lo que hemos hecho es preparar simplemente las probetas para ensayar, ¿sí? Ahora veamos en qué consiste el ensayo, que es lo que tenemos acá. Determinación de las propiedades mecánicas del cemento. Acá vamos a determinar resistencia Resistencia a la compresión. de ese cemento. Para determinar la resistencia a compresión del cemento, Entonces lo que tengo que necesitaremos hacer una ahora es, prensa. voy a usar una prensa que me va a generar un esfuerzo de compresión en ese mortero que acabo de preparar. Un dispositivo No que para acabo de compresión, preparar, que trozos preparé de probetas de oportunamente. mortero ¿sí? procedentes del ensayo a flexión y un flexómetro o regla. Los ensayos de resistencia pueden realizarse a las siguientes edades desde el tiempo cero. 24 horas más menos 30 minutos. Horas. Si el ensayo se va a realizar a la edad de 24 horas, las probetas se sacan de la cámara húmeda y se desmoldan. Bueno, esto es A una edad lo que distinta de veíamos 24 horas en el video anterior. del ensayo. Al sacarlas del agua, se les retira cualquier sedimento que se haya depositado en las caras del húmedo hasta el momento del ensayo. Para realizar el ensayo a compresión, se emplean las 6 mitades obtenidas al romper las 3 probetas en el ensayo de flexión. Bueno, yo tengo que ensayar a compresión estas piezas, y para ensayar a compresión lo que se hace primero es ensayar a flexión, es decir, a estos prismas los someto a una carga central para partirlas por la mitad y obtener mitades, que son estas mitades las que voy a ensayar a compresión. ¿Sí? La superficie de apoyo del trozo de probeta en el dispositivo para el ensayo de compresión es de 40 por 40 milímetros. Entonces yo tengo una mitad, que es la de las 6 pedazos de probeta que tengo, lo voy a ensayar a compresión. Recuerden que esto tenía 40 por 40 y el dispositivo de aplicación de la carga también es de 40 por 40, entonces acá es como que tuviera un cubo que estoy ensayando a compresión de 40 milímetros de lado. ¿Sí? Entre los platos de acero del dispositivo para el ensayo de compresión, de manera que los lados de la probeta que estuvieron en contacto con las caras del molde de fabricación de la probeta estén en contacto con los citados platos del dispositivo de ensayo. Se pone en funcionamiento la prensa con Una una vez que velocidad está de carga dispuesta la de probeta ahí, se empieza a 2400 aplicar más carga. menos 200 newtons segundo. Aplico una carga, entonces registro. Bien, muy bien. Muy bien. Buenísimo. Entonces si yo estoy aplicando una carga dividida en el área de aplicación de la carga, voy a tener una tensión de compresión, que es lo que quiero evaluar. Entonces voy a registrar con qué carga se rompe esta probeta sobre esta área de acción, que son 40 por 40 milímetros, voy a obtener una resistencia a compresión, una tensión de compresión. Entonces ahí lo que muestra es, acá abajo es la velocidad de carga y la rotura. Se toma el valor de la carga aplicada, F. Al
menos se ensayarán los 6 trozos obtenidos al romper las 3 probetas en el ensayo de flexión. Bueno, y la Calculándose el forma de valor rotura de medio de estas la probetas es muy resistencia a típica compresión. y característica, que se Los rompe como resultados un reloj de individuales arena, como y la media dos aritmética conos se invertidos. expresarán A redondeados ver al dónde está, ahí 0,1 está. megapascal más cercano. 0,1 megapascal más cercano. Ahí Se está, expresarán quiero parar. redondeados al 0, Ahí está. redondeados al 0, Bueno, ahí más o menos se ve, la forma de rotura es característica, se rompe acá como si fuera un cono, un reloj de arena, ¿sí? Acá a 45 grados y arriba también a 45 grados, ¿sí? Eso es algo típico en la forma de rotura de la probeta. Como es como si yo estuviera ensayando un cubo prácticamente de 40 milímetros de lado, en el centro de ese cubo tengo compresión pura. ¿Por qué hablo de compresión pura? Porque acá en el contacto entre la probeta y la pieza metálica, tengo obviamente fuerzas de fricción tangenciales a la probeta que alteran o alterarían el valor o el estado de solicitación de compresión pura. En el centro de la probeta tengo ese estado de compresión pura. 0,1 megapascal Bueno, más acá, cercano. Si uno de los 6 resultados varía en más de más menos 10% respecto a la media, acá es lo que decíamos, de lado tengo 40 milímetros, el área de la probeta son 1600 milímetros cuadrados. se descarta este resultado. La carga de rotura son 47.775 newton, dividido en los 1600 milímetros cuadrados, me queda newton por milímetro cuadrado, que es lo mismo que megapascal. Y se calcula la media con los 5 resultados restantes. Si uno de los 5... Bueno, acá rompió y le da ese valor de cemento ensayado 29,9 megapascales. Si fuera para nosotros un CP30, ¿qué conclusión estamos sacando? O si fuera un CP40. Y que el cemento de asalto ¿Cómo? cumple con esa función. No cumple la función, ¿sí? CP40 y me da este valor. No, Claro, no es CP40. exactamente, no cumple. Perfecto. Faltarían 10 o no. Claro, le faltan 10 megapascales. varía en más de más menos 10%. Pero bueno, ahí está. Y ahí respecto a la media. saca el promedio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. ¿Se entiende más o menos en qué consiste estos ensayos que acabamos de ver? Inge, en ese caso del que quedaba 29,9 megapascales, ese que lo tomaríamos más como un CP30. En realidad tenés que calcular el promedio y ver que el promedio qué valor te da. ¿Sí? Ah, ahí Y G100. ahí, supongamos que ese promedio me da 29,9 y me da un CP30 muy pegando en el palo, digamos, muy, muy justo. Cajuñando. Sí, 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 muy, muy justo. Habría que repetir el ensayo. ¿Sí? Habría que Pero lo repetir ideal sería que dé más de 30. Sí, entre 30 y 50. Ajá. Un CP30, 30 y 50. CP40 entre 40 y 60. Ah, bien, CP50 más de 50. bien, perfecto. Siempre que hagan un ensayo, chicos, esto es para cualquier situación, cualquier material que estén ensayando y lo que sea que estén ensayando. Si les da muy por abajo del mínimo establecido, lo normal es repetir el ensayo. ¿Sí? Es decir, antes de decir ese cemento no cumple, o ese material no cumple, o lo que sea que esté ensayando no cumple, voy y repito el ensayo porque puede ser que haya cometido o un error mío, ¿sí? O corrobore efectivamente que eso no esté dando lo que pide el requisito. Entonces siempre lo normal es repetir el ensayo, ¿sí? ¿Y cuánto sería, profe, el mínimo en 30? Y 30, que te dé 30. Más de 30, menos de 50 para que sea CP30. Yo no recuerdo si la norma establece un
rango, creo que no establece un rango, directamente dice entre 30 y 50, no dice 30 más menos 1 y 50 más menos 1. Habría que verla bien a la norma, ya voy a revisar, pero creo que no establece un cierto rango de valores, ¿eh? Habría que revisar. Bueno, qué es lo que vamos a tratar? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Bueno, lo que vamos a hacer acá es simular estos ensayos que acabamos de hacer. Y en esto consiste el práctico. El práctico es muy sencillo, es simplemente completar algunos resultados que ustedes van a ir determinando. Lo que tenemos acá es, vamos a simular que ensayamos este cemento CPC40 de Loma Negra, de la fábrica del Alto en Catamarca. La presentación es una bolsa de 50 kilos y siempre es muy importante hacer lo mismo que hacíamos en agregada, una descripción general de la inspección visual que uno hace. Hay un buen estado general, no presenta grumo, la bolsa está cerrada, la bolsa está en buen estado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una descripción. Dije, Sí, ahí la denominación que tiene CPC40, ¿por qué la C esa? eso lo hemos visto en la clase pasada, un Ah, cemento. es un cemento compuesto, sería SA. No. Exactamente, exactamente. Cemento Portland compuesto 40, Ujú. significa que tiene más de una adición mineral. Debe Bien. tener filler y pusolana, o filler y escoria, etcétera. Ah, no Y, es que me venden aquí en el corralón, no tiene esa C. ¿Y qué dice? CP, ¿qué dice? CP, CP, CP40 dice. no, pero tiene que tener 30. otra letra. Ah, no, pero no, ahí, no, en la marca esta no. Algunos que puede ser que dice CPCN. Cemento CP, Cemento Portland normal normal. es ese. Sí, profe, vienen de Exactamente eso. eso. exacto, la N es de normal. Normal, ese, el más común que puede haber, que no, Inge. Sí, sí. Ese sí es el que he visto. Bueno, y es el que eh, hasta hace 5 o 6 años atrás se lo conseguía fácilmente al cemento Portland normal. Después las fábricas han dejado de producir cemento Portland normal por una cuestión de rendimiento, es decir, si vos podés fabricar cemento Portland usando menos clinker y adicionando con filler, con pusolana, con escoria, con lo que tengas a mano, lográs un mayor rendimiento, es decir, si vos en vez de a todo el clinker, no lo usás para hacer cemento, sino que bajás el contenido de clinker y bueno, te rinde más la cantera donde vos estás produciendo cemento Portland. Por ese lado económico es razonable, también por una cuestión ambiental, digamos, vos consumís menos clinker, utilizás estas adiciones minerales que por lo general no tienen otro uso, entonces es como que ambientalmente es más amigable utilizar este tipo de cemento. Y de hace, Inge, sí, lo que ahora mucho se consume ahora es el llamado el cemento de albañilería. pero eso no es para hacer hormigón. No, ya sé, pero yo, hablando de cemento, yo digo. El cemento de albañilería se usa para hacer morteros, Ajá. revoques, ese tipo de cosas. Es que, Morteros. que ese no es un cemento Portland normal, ese tiene algo, otro No, agregado, ¿tiene Inge? no es para hacer hormigón. Cemento de albañilería es para hacer morteros. Ujú. De revoque, eso vamos a ver mañana, de revoque, para pegar ladrillos, etcétera. Ese Ah, bien. cemento sí tiene una parte de clinker, muy poquito clinker, o sea, ciencia cierta, y tiene algo ¿se acuerdan cuando veíamos la fabricación del cemento que era la harina cruda? Sí, Bueno, está compuesto por harina cruda, algo de cal, ¿sí? Algo muy poquito de clinker para reforzarlo, pero es un cemento para hacer revoque, pegar ladrillos, etcétera. No es para hacer hormigón, ¿sí? bien. Mañana vemos mortero. Mañana vemos mortero.
Entonces, y les decía que se dejó prácticamente muy malagueño en la fábrica que está en Córdoba de Holcim, hacía cemento Portland normal. Después en San Juan, la fábrica de Loma Negra también hacía cemento Portland normal. Y creo que la Malí, que es la central de Loma Negra, más grande, creo que hacía normal. Bueno, dejaron de hacer cemento Portland normal por una cuestión ambiental, redujeron, mejor dicho, la fabricación de cemento por la normal por una cuestión ambiental y económica, les rendía más el clinker que fabricaban. Y no sé por qué, la verdad que ya me voy a contactar con alguien en Loma Negra, pero acá en la fábrica del Alto han empezado a hacer nuevamente cemento por la normal, después de hace 6, 7 años que no lo hacían. Es muy factible que se hayan quedado sin esa adición mineral que les proveían para poder hacer el cemento Portland compuesto. Puede ser una de las razones. Pero bueno, volvió a aparecer el cemento Portland normal y sobre todo volvió a aparecer en bolsa. Antes era muy difícil encontrar el cemento Portland normal en bolsa, pero bueno, hoy ahí están comentando uno de sus compañeros o compañeras, no recuerdo, que han visto cemento CPN 40 en bolsa. Bueno, apareció de vuelta, ¿no? Apareció de vuelta el cemento Portland normal. Eso también hemos visto en la clase de cemento, que tiene cierto contenido de una adición mineral. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos, si es filerizado, tiene hasta un 35% de filler calcáreo? Si es puzolánico, tiene entre un 35 y un 60, creo, no recuerdo, de puzolana. ¿Sí? Eso hemos visto cuando vimos la clase de cemento. De acuerdo a la cantidad de esa adición mineral que tiene, la categoría, la clasificación de cemento filerizado, de escoria o puzolano. Bueno, entonces lo que vamos a suponer que ensayamos este cemento, acá está la ficha técnica del producto, después, a ver, vamos a acceder. Bueno, fíjense que acá está. Esta es la página de Loma Negra, los cementos, cemento Portland compuesto, CPC 40, CPC 30, cemento Portland San Martín, cemento Portland normal, etcétera, ¿sí? De 30. Acá fíjense este cemento, fíjense estos tipos de cementos. Cemento Portland, CPP30, CPP30, ¿qué significa? Cemento Portland puzolánico 30, y a la par toda esta designación. Alta resistencia al sulfato, bajo calor de hidratación y resistente a la reacción álcali y agregado. Fíjense todo lo que tiene el cemento este, ¿sí? Acá tenemos otro que vi por acá. Acá, este CPN 50, cemento Portland normal, ARI, esto significa alta resistencia inicial. Eso es muy normal de los cementos Portland 50 porque como son muy reactivos, reaccionan muy rápido, se gana resistencia a edades tempranas, se gana mucha resistencia a edades tempranas. Acá tenemos CAH40, cemento de alto horno 40, y además es resistente a la reacción álcali agregado. ¿Sí? Bueno, toda esa designación está en una bolsa de cemento. Ustedes ya, con lo que estamos viendo, ya serían capaces de identificar el cemento y qué uso le van a dar a ese cemento. ¿Sí? Bueno. Entonces nosotros acá estamos suponiendo que ensayamos este cemento, esta bolsa de cemento, que es la que vamos a determinar. Entonces abrimos la bolsa, sacamos una muestra y hacemos los ensayos correspondientes de tiempo de fraguado y de resistencia mecánica. Para hacer el tiempo de fraguado, primero, ¿qué es lo que tenía que hacer en esa mezcla de agua-cemento? ¿Qué tenía que determinar primero? La pasta de... Consistencia de pasta La normal. consistencia de la pasta, profe. Muy bien, correcto. Entonces, primero voy y hago
la determinación de agua para pasta de consistencia normal. Entonces, ¿cómo procedo? Estoy simulando, ¿sí? Peso 500 gramos de cemento, 200 gramos de agua, eso me da una relación agua-cemento de 0,4. La relación entre los 200 y los 500 gramos de agua y cemento me da la relación 0,4. Entonces simulo, hago la preparación, como decíamos recién, con ese proceso de mezclado, etcétera, etcétera, libero el vástago y, que acá tengo el 0, libero y se va hasta el fondo. Entonces, la primera determinación con relación a agua-cemento 0,4 se va hasta el fondo. ¿Se acuerdan que se tenía que parar a 6 milímetros? Entonces, ¿qué tendría que hacer para llegar a esa pasta de consistencia normal? Tengo que volver a preparar, obviamente, una pasta de cemento. ¿Y qué tendría que hacer? ¿Aumentar agua o sacarle agua? Vamos a sacar agua. Muy bien, entonces voy a volver a pesar. Entonces, primera determinación, la lectura se va hasta el fondo. Voy a seguir una segunda determinación con menos agua. Entonces hago la segunda determinación y pongo 500 gramos de cemento, 150 gramos de agua, eso me da una relación agua-cemento 0,3, y resulta que cuando suelto la sonda, a los 30 segundos, como decía la norma, se detiene a 20 milímetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Estoy en consistencia normal? No, le falta agua. Ahora le saqué agua de más, ahora tengo que volver a preparar una pasta con un poco más de agua, entre los 150 de ahora y los 200 que hice la primera vez, ¿sí? 175. Vamos al medio entonces, hagamos así. Listo, tercera determinación, con 500 y 175, relación agua-cemento 0,35. Entonces se detiene ahora a 4 milímetros del fondo. Ya estoy más cerca, no se detiene a los 6, como dice la norma, 6 más menos 1 creo que dice, no se detiene a los 6. Pero bueno, ya sé que estoy cerca. Entonces entre 175 y 150 la próxima medición, que es la cuarta determinación que hago, que es con 500 gramos de cemento, 165 gramos de agua y la relación 0,33 me da justo, perfecto, como tenía que ser, a los 6 milímetros. Entonces ahí estoy en consistencia normal, puedo, con esa pasta, en esas proporciones, realizar la determinación del inicio del fraguado. ¿Sí? ¿Se entiende básicamente cómo se procede acá? Es repetir el ensayo una y otra vez hasta quedar con la pasta de consistencia normal. ¿Sí? Sí, Inge. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, acá, este es un cuadrito resumen de lo que pasó. La primera determinación con 0,4 de agua-cemento, me iba hasta el fondo. La segunda determinación separo los 20 milímetros. La tercera determinación a los 4. Bueno, hago la última determinación y llego a los 6 milímetros de consistencia. Estoy en consistencia normal. Entonces, como esta pasta ya está en consistencia normal, voy a registrar, ¿se acuerdan? Como digo, bueno, voy registrando la hora en que mezclo el agua y el cemento, porque esa pasta ya está en condiciones de poder hacer el ensayo de tiempo de fraguado. Entonces, registro esta hora como la hora 0 para el inicio del fraguado, ¿sí? En esta cuarta determinación. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos para ir acortando caminos? Normalmente hago, bueno, a este lo descarto porque se fue hasta el fondo, ¿sí? Es decir, si fuera 0,40 o 0,42 o 0,45, es decir, mayor cantidad de agua, seguro que son lecturas que están hasta el fondo. Entonces, a este lo descarto. Me quedo con las del medio. Normalmente lo que se hace es una lectura, por ejemplo, con 0,30, la lectura con 0,35, y podría hacer una interpolación lineal entre estas dos lecturas y estimar la pasta de consistencia, que es lo que normalmente se hace, para poder estimar y dar justo en la tecla. Entonces hago una pasta que esté seca, 0,30, hago una pasta que esté fluida, 0,35, un poco más fluida, 0,35, y después por interpolación lineal estimo el valor de 0,33 y la preparo a la pasta efectivamente con esa relación agua-cemento para poder hacer el tiempo de fraguado, ¿sí? Es como normalmente trabajamos. Entonces yo ya sé que estoy en consistencia normal, puedo medir tiempo de fraguado, entonces en cuanto
he mezclado cemento con agua, me fijo en qué hora es para poder dar esa hora como la hora cero para el inicio de fraguado, ¿sí? O largar el cronómetro en cero, eso es lo importante. Como ya estoy en consistencia normal, puedo medir tiempo de fraguado. Entonces cambio la sonda por la aguja de Vicat y obviamente si inmediatamente acabo de preparar la pasta y yo lo suelto la aguja, va a ir hasta el fondo de vuelta la aguja, va a tocar el fondo de la placa de vidrio. Entonces la primera determinación, que era cuando estaba en consistencia normal, que la sonda se detenía a 6 milímetros, obviamente, que es el 0 minutos de la medición, estoy a 0 milímetros con la aguja, se fue hasta el fondo. Esa era la hora cero del tiempo de fraguado. Entonces empiezo a hacer otras determinaciones. La segunda determinación a los 15 minutos, de vuelta, 0. La tercera determinación a los 30 minutos, 0. Y así va progresando el tiempo. A los 45 minutos tengo 0 milímetros. Hago la quinta medición, la sexta, la séptima. Llego hasta la 10ª medición. Acá estoy acortando el gráfico, la tabla. Llego a la 10ª medición, voy tomando cada 15 minutos y a los 135 minutos, ¡pum!, hay 2 milímetros. Ya empiezo a registrar valor. Entonces ya me pongo atento, voy viendo, tengo que tratar de encontrar ese momento. No me voy a dormir la siesta porque es muy factible que pierda la posibilidad de hacer esa medición. Entonces una vez que empiezo a registrar y ya se detiene la aguja a una determinada profundidad, listo, empiezo a prestar atención porque ya la reacción se empieza a generar. Bueno, así voy hasta décima primera, décima segunda, llego hasta la 15ª medición, a los 225 minutos, la aguja se detiene a los 4 milímetros de el fondo y eso indica que está dándose el inicio de fraguado. Entonces, para mí, Profe, dígame. ahí podríamos seguir como un patrón que cada 90 minutos agarra y aumenta 2 milímetros, porque he pasado 90 minutos desde de los de lo que Eso, teníamos primero, que serían, es que no en sé si se realidad, entiende. sí, te entiendo perfectamente, pero eso es simple coincidencia. No es lineal, digamos, no es lineal, porque depende del tipo de cemento para que se dé la reacción. A ver, de casualidad me ha dado así la observación que vos haces, pero no significa que sea lineal. Yo empiezo a registrar y tengo que estar atento porque puede ser que entre estos 135 minutos y estos 225, que aparentemente es como lineal, capaz que si era un CP50, capaz que es exponencial, esa velocidad con la que crece. Entonces hay que, no la tomen como regla general, vayan probando y vayan midiendo. Acá lo tomé cada 15 minutos como para que ustedes por lo menos tengo que medirlo cada 15 minutos, ¿sí? Por lo menos cada 15 minutos. Eso lo van a ir regulando ustedes, pero no siempre se da esa linealidad que está observando la compañera. Puede ser que es con simple coincidencia lo que están observando ahora, ¿sí? Exactamente, por supuesto, en función del tipo de cemento, ese inicio va a variar. Los, no esta pasta no tiene aditivos químicos, no tiene es pasta de cemento y agua, nada más, no tiene ningún aditivo químico. Yo estoy verificando el tiempo de fraguado de la pasta del cemento Portland, estoy haciendo un control de la calidad de ese cemento y tengo que cumplir con lo que me pide la norma IRAN en cuanto al inicio de fraguado. El fraguado del hormigón es otra cosa totalmente distinta. No tiene nada que ver con el fraguado del cemento. ¿Sí? Entonces yo registro que a los 225 minutos ha iniciado el fraguado. ¿Se acuerdan que estamos ensayando un CP40? Entonces el inicio de fraguado tenía que darse como mínimo a los cuantos minutos. Si alguno se acuerda, a los 60 minutos. CP30 son 75 minutos,
CP40 mayor de 60 minutos y el CP50 mayor de 45 minutos. Entonces, cumple a simple vista con el tiempo de fraguado. Bueno, por lo menos en lo que es tiempo de fraguado, cumple con lo que dice la norma, que es que para un CP40 se dé a más de 60 minutos. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, y el último ensayo que hacemos, que lo comentamos, que simulamos hacer, es el de resistencia mecánica. Tengo que verificar que me dé a los 2 días, me dé más de 10 megapascales y a los 28 días me dé entre 40 y 60 megapascales. ¿Sí? Eso es lo que me pide la norma para verificar la resistencia mecánica. Entonces, moldeamos las probetas de 4x4x16 con la arena normalizada en proporciones de 1:3 cemento, arena y media parte de agua, ¿sí? En esas proporciones, en el mezclado que como decíamos recién, marcha lenta, se detiene, pasamos a marcha rápida, se llenan las probetas en 2 capas, compactando 60 golpes en 60 segundos, etcétera, se pone en la cámara de curado, bueno, lo que vimos recién en el video, y tenemos esto, yo tengo 3 probetas moldeadas, de esas 3 voy a usar una para evaluar a los 2 días, qué es lo que pasa, entonces digo, bueno, he moldeado a los 18, al 18 de mayo, hoy, 20 de mayo, tengo que evaluar la resistencia a los 2 días, entonces acá no, también la probeta es de 40 por 40 por 160, la luz es de 100 milímetros, esto, ¿por qué lo pongo de resistencia a flexión? Porque antiguamente la norma pedía resistencia a flexión. Entonces, en muchos laboratorios se quedó como simple costumbre y práctica registrar esa resistencia a flexión. Pero no hay ningún requisito que la norma pida, ¿sí? Simplemente la registro en función de lo que de la carga, con la carga que yo determino esa rotura. Sí me interesa las 2 mitades que se generan. De esas 2 mitades yo voy a ensayar a compresión. ¿Sí? Las 2 mitades. Entonces, las dos tienen 1600 milímetros cuadrados, la primera mitad se rompe a 19.850 newton y la segunda mitad se rompe a 19.200 newton. Acá hay un error acá en la tabla, ya la voy a corregir. Es la carga de rotura. Bueno, con esa carga de rotura y esa sección sobre la que actúa, determino la resistencia a compresión y veo si cumple con lo que dice la norma, ¿sí? A 2 días. Y a 28 días, que me quedan 2 probetas, hago exactamente lo mismo. Tengo 2 probetas, tengo 4 mitades, que son las 4 mitades que ensayo acá. Y esta es la carga de rotura de una mitad, de otra mitad de la misma probeta, voy a la otra probeta y tengo esta carga de rotura y esta carga de rotura. La sección en la que actúa esa carga son los 1600 milímetros cuadrados, con esa carga de rotura de tantos newton dividido en los 1600 milímetros cuadrados, obtengo la resistencia a la compresión. Y verifico que cumpla lo que dice la norma, que esté entre 40 y 60 megapascales. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Largo, se ha hecho largo hoy. En resumen, ¿qué hemos visto? Bueno, hemos visto los requisitos que pide la norma 50.000 para corroborar la calidad de los cementos, para verificar la calidad de los cementos. De todos los ensayos que pide la norma, hemos visto simplemente tiempo de fraguado y la resistencia mecánica. No hemos visto finura, no hemos visto blame, que es muy importante cómo se determina. Eso está en el libro, lo pueden estudiar de ahí, completen lo que hemos visto hoy con lo del libro, con los apuntes, para que la clase, le damos el contenido quede completo, ¿sí? Entonces, los otros ensayos yo se los dejo acá en videos para que ustedes lo vean, que es la finura por tamizado, que es pasarlo a través de un tamiz y ver, ¿se acuerdan? Tiene que quedar retenido menos del 15%. La finura por permeametría de Blaine. Este es el método de Blaine para determinar la superficie específica del cemento
está muy bien explicado ahí. Y después la expansión en autoclave está explicado en dos partes, ¿sí? Parte 1 y parte 2, para que ustedes lo vean en video y después nos consulten, ¿sí? Nos hagan consultas sobre esto que está descrito acá. Esto es de todo esto que está, para que vean, finura por método de Blaine es lo más importante. O sea, al margen de lo que hemos visto en la clase, esta finura por método de Blaine es importantísima, ¿sí? Donde ahí mido la superficie específica del cemento, que tiene que ser mayor que 250 metros cuadrados por kilo, ¿sí? Esta última slide se la dejo para que ustedes trabajen en casa, ¿sí? Tarea para la casa. La diapositiva donde están esos videos, lo miran y completan la información con lo que está en el libro para que quede el tema cerrado, ¿sí?